Eso. Luego, de los fluidos en movimiento sale lo que se conoce como caudal. Y aquí también está algo que se conoce como continuidad. Y también sale el último tema de fluidos, que sería el principio de Bernoulli. Ok. ¿Qué es un fluido? Un fluido, pues básicamente va a ser una materia en forma de líquido o de gas que está contenida en algún recipiente y que fluye. Básicamente eso es, o sea, que se mueve de un lado para otro. O puede ser que esté quieta, ¿sí? A ver, si nosotros nos recordamos un poquito de los materiales, por ejemplo, si yo tengo un cubito de hielo y a este cubito de hielo le aplico calor, entonces esto pasa a ser agua, ¿verdad? Pasa a ser un líquido. Y si yo le aplico más calor a esto, entonces lo que voy a formar es un gas. Y si nosotros miramos al elemento agua, entonces vamos a tener aquí que esto es un sólido y el agua se le conoce como hielo. Al aplicar calor, entonces esto se vuelve un líquido, que en este caso pues sería agua, ¿verdad? Y al aplicarle calor, esto se convierte en un gas, que se le conoce como vapor. Cuando yo aplico energía en forma de calor para hacer un cambio de fase, a eso se le conoce como calor latente. Calor latente. Y este es la cantidad de calor necesario para hacer un cambio de fase o de estado. Estas serían fases. Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Entonces, el calor necesario para hacer un cambio de fase se le llama calor latente. Y pues, si nosotros vamos a ver fluidos, los fluidos que se ven acá en física son de forma de líquido y de gas. ¿Sí? Estos son los fluidos que nosotros vamos a tener. ¿Qué propiedades tiene un fluido? Una de las propiedades fundamentales de un fluido es de que tiene algo que se conoce como densidad. La densidad es la relación que hay entre la masa y el volumen. Esto también se puede aplicar para un sólido, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, no es lo mismo tener una libra de hierro a que tener una libra de algodón. ¿Ah? Tienen exactamente la misma cantidad de masa, pero uno ocupa menos espacio que el otro. Eso es porque las partículas del hierro, digámoslo así, están más juntas que las partículas del algodón. Entonces, esto provoca que el volumen pues, sea mayor. Y esta relación de masa y volumen se le conoce como densidad. La densidad normalmente está en kilogramos por metro cúbico o en gramos por centímetro cúbico. Esto es hablando del sistema internacional. En el sistema inglés puede estar en slugs por pie cúbico, ¿verdad? Entonces, una relación súper importante para estos dos de acá es que, por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, o bien 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del mercurio, por ejemplo, es 13.6 gramos por centímetro cúbico o 13.600 kilogramos por metro cúbico.
La relación es de 1000. Si aquí es 1, aquí es 1000. Si aquí es 13.6, aquí es 13.600. Así es como nosotros vamos a hacer las relaciones entre gramos y kilogramos de acá. Entonces, muy bien. Teniendo todo esto, nosotros podemos resolver varios problemas. Ahora, hay veces en que el líquido está quieto y hay veces en que el líquido se está moviendo. Ahorita nos vamos a enfocar únicamente en los estáticos. Entonces viene el señor Pascal, sí, es un científico de su tiempo, super pilas el señor, y lo que hizo este señor fue que demostró que si yo tengo un recipiente y meto algún objeto acá, la presión que se le hace al objeto debido al fluido es la misma presión en todos los puntos. Entonces, él primero definió qué es la presión. La presión es una fuerza aplicada a un área. Esta fórmula ya la vieron ustedes. La vimos la semana pasada con el esfuerzo. Esfuerzo es igual a fuerza dividido área. En este caso, presión es fuerza dividido área. Por lo tanto, sus unidades van a ser los pascales, porque este señor lo descubrió, o PSI en el sistema inglés. Y lo que dice el principio de Pascal es que la presión en un punto es la misma que la presión en otro punto. Luego de eso viene el señor Arquímedes, que es otro gran científico de su tiempo, y este señor descubrió que, por ejemplo, si yo tengo un vasito de agua y lo tengo a ras y meto aquí algún objeto, pues el agua se va a derramar, ¿no? Bueno, esto no es lo que descubrió Arquímedes, esto es demasiado obvio. Pero lo que descubrió es de que el fluido que está alrededor del objeto de análisis genera una fuerza para arriba. A esa fuerza se le conoce como fuerza boyante. Y la fuerza boyante es igual al peso del líquido desplazado. O sea que si yo agarrara toda el agua que se regó acá, debido a que coloqué un objeto en el vasito de agua, y yo pesara esta agua que se derramó, la fuerza boyante que ejerce el agua sobre el objeto que metí al vaso es exactamente igual a el, al peso del líquido que se derramó. Eso es lo que descubrió él. Y a eso se le conoce como principio de Arquímedes. Entonces tenemos principio de Pascal y principio de Arquímedes. Estos dos de acá los voy a explicar la otra semana que veamos fluidos en movimiento. Por el momento vamos a ver solo estos dos, Pascal, Arquímedes, y pues vamos a tener esto que está acá. No sé si hay alguna duda hasta el momento. No dije todo claro. Ok. Les voy a dar unos minutos ahí para que ustedes puedan copiar esto, o le tomen foto o lo que quieran. Un minuto y ya continúo. ¿No aguanta? No, no está frío el piso.
Ok, entonces vamos a ver los problemas que tengo para ustedes, y son estos de acá. Dice, ejemplo 1, calcula la presión absoluta en el fondo de un lago de agua dulce de 27.5 metros de profundidad. Suponga que la densidad del agua es de 1000 kilogramos metro cúbico y el área arriba está a una presión de 101.3 kilopascales. ¿Qué fuerza ejerce el agua sobre la ventana de un vehículo acuático a esta profundidad si la ventana está circular con un diámetro de 35 centímetros? Ok. ¿Cómo no, con todo gusto? Entonces, vean, pues vamos a hacer un pequeño bosquejo de qué es lo que está pasando para que podamos entender mejor la situación. Dice que hay un lago. Este sería el lago y el fondo de este lago dice que se encuentra a una profundidad de 27.5 metros. La densidad de todo esto que es agüita, vamos a poner aquí pintadito. Esto pues es agua, ¿verdad? Ahí estamos, ¿eh? Bueno, entonces dice que la densidad de esto va a ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. Y que la presión que ejerce el aire arriba, o sea, aquí esto va a haber una presión de parte del aire de 101.3 kilopascales. A esto que está acá se le conoce como presión atmosférica. Sí, porque la presión que la atmósfera ejerce sobre cualquier cosa que esté en la superficie de la Tierra. Entonces la presión es de 101.3 kilopascales, o sea, 101.300 pascales. Esta es la que nos sirve. Ahora dice calcula la presión absoluta en el fondo del lago. Nos están preguntando la presión en este punto, ¿sí? Entonces, la presión absoluta es igual a la presión total. O sea, la presión absoluta en este caso va a ser igual a la presión del agua más la presión de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que presión es igual a fuerza dividido área, que es lo que habíamos estado viendo, aquí no me funciona, porque ¿qué fuerza tengo acá? No lo sé, el peso del agua, pero para el peso del agua necesito masa, y ese dato no lo tengo. Y no tengo un dato como para encontrar el área, solo sé que está a una altura h de 27.5 metros y que esto tiene una densidad de 1000 kilogramos metro cúbicos. Entonces, aquí es donde sale a la luz una nueva fórmula para presión, que es densidad, gravedad, altura. Esta es la presión que ejerce una columna de algún líquido. O sea, si ustedes se meten a la piscina, ¿verdad? Y comienzan a bajar, la presión que ustedes tienen sobre su oído cada vez es más grande. Mientras más se sumerjan, más grande es esta presión. Pero esta presión que ustedes van a tener es la presión debida al agua que se encuentra por encima del oído. Entonces no es lo mismo estar a esta altura que estar a esta otra altura, ¿verdad? Porque quiere decir que aquí la presión va a ser más grande porque la columna de agua que va a estar sobre el oído va a ser mucho más grande. Entonces, la presión que se ejerce en un punto acá es la presión de toda el agua
que está por encima de ese punto. Entonces, la presión del agua en este caso va a ser la densidad por la gravedad, por la altura, que esos datos sí los tenemos. En este caso va a ser 1000 kilogramos metro cúbico por la gravedad, que es 9.8 metros segundos al cuadrado, y la altura, que sería 27.5 metros. Entonces, metro por metro, metro al cuadrado, y metro cúbico, y esto se va a eliminar y me va a quedar solo un metro. Entonces voy a tener que la presión del agua es igual a, si saco mi calculadora, vamos a ver, sería 1000 por 9.8 por 27.5. Entonces la presión del agua va a ser de 269.500. Esto va a ser kilogramos y abajo metros segundos al cuadrado. ¿Y esto qué rayos es? ¿Será que es la dimensional de Pascal? No sé, vamos a averiguarlo. Un Pascal es la unidad que se forma de newtons dividido metros al cuadrado, ¿verdad? Unidad de fuerza, newtons. Unidad de área, metros al cuadrado. Ok. Un newton es una unidad que se forma de kilogramos, metros, segundos al cuadrado. Y esto dividido metros al cuadrado. Entonces, este que está aquí se elimina con este que está acá y me queda que un pascal es lo mismo que decir kilogramo dividido metro por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo que está acá. Entonces, esto se convierte en pascales. Ahí estamos. Y esta sería la presión del agua. Entonces, la presión absoluta va a ser igual a 269.500 más 101.300. Y si hago esto en mi calculadora, voy a tener que es igual a 370.800 pascales. Esta es la presión absoluta en el fondo del lago. Y dice, inciso B, este es el inciso A. ¿Qué fuerza ejerce el agua sobre una ventana de un vehículo acuático a esta profundidad si la ventana es circular con un diámetro de 35.0 centímetros? Como ya tenemos la presión en ese punto, ahora necesitamos encontrar la fuerza que se ejerce y dice sobre una ventana que tiene 35 centímetros de diámetro. La ventana es circular porque si es diámetro es porque es un círculo. Entonces yo ya sé que el área en este caso es pi cuartos del diámetro al cuadrado. O sea que nuestra área en este caso va a ser pi cuartos del diámetro, que sería en metros, sería 0.35 al cuadrado. Entonces voy a tener pi cuartos por 0.35 al cuadrado, y esto me va a dar 0.096 metros cuadrados. Entonces, como tengo la fórmula de presión es igual a fuerza dividido área, voy a tener que la fuerza ejercida sobre esta ventana es la presión por el área. O sea, 370.800 multiplicado por el área, que es 0.096. Y voy a tener entonces este dato de acá por este dato de acá. Entonces, la fuerza ejercida sobre esta ventana es de 35.600
75, perdón, newtons. Y esta sería la fuerza ejercida sobre la ventana a esta profundidad. No sé si tienen alguna duda. Todo bien, Inge, gracias. Y voy a dar ahí un momento para que copien. ¿Ya copiaron? Ya, Inge. Ok, ahorita vamos a hacer el problema número 2. Ok, problema número 2 dice, determine el alargamiento de la barra mostrada en la figura si se encuentra bajo una tensión, suponga que el módulo de yodo para el aluminio de 700 gigapascales y el cobre de 110 gigapascales. Bueno, esto es un ejemplo como lo que habíamos visto la semana pasada. Al final de cuentas, el alargamiento de la barra va a ser, lo que nos están viendo es delta L, ¿verdad? Entonces, de la barra va a ser el delta L del aluminio más el delta L del cobre, ¿sí? ¿Se recuerdan que el módulo de Young, al final de cuentas, es fuerza por L dividido área por delta L, que es el esfuerzo dividido en la deformación unitaria? En este caso, vamos a despejar para delta L y nos va a quedar FL dividido área por módulo de Young. Entonces, la deformación del aluminio va a ser igual a la fuerza que se está aplicando, que es esta, la tensión de 5.8 por 10 a la 3, que sería 5.800 newtons, por la longitud del aluminio, que es 1.3 metros, dividido el área. Aquí nos están dando el radio. Como es un círculo, entonces el radio nos da el área de un círculo, que sería pi por radio al cuadrado. Entonces sería pi por 0.20 centímetros. Sería 0.20 dividido 100. 0.002 metros. 0.002 metros. Como todo está en metros, yo necesito que el área esté en metros, ¿va? Entonces, si esta distancia que está acá es de 0.20 centímetros, yo necesito este radio en metros, por eso lo dividí en 100. Sería 0.002 metros, y esto elevado al cuadrado. ¿Por qué a veces uso pi cuartos para el área? Porque a veces uso pi por radio al cuadrado.
El área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero nosotros sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Si yo espejo, entonces yo voy a decir que radio es el diámetro dividido entre 2, y efectivamente, de aquí para acá radio, y de aquí para acá radio. Entonces, si yo sustituyo esto acá, me va a quedar que el área es pi por d medios al cuadrado. Y esto le va a cada uno al cuadrado. Entonces va a quedar pi cuartos de diámetro al cuadrado. Entonces, esta es una fórmula y esto es otra fórmula. Y las dos me dan exactamente lo mismo. El área de un círculo. Pero si a mí me dan radio, uso esta. Y si a mí me dan diámetro, uso esta. Para no tener problemas ahí con los decimales. Entonces, si este es el radio, voy a usar esta de aquí arribita, pi por radio al cuadrado, solo que tiene que estar en metros. Y luego, el módulo de Young para el aluminio dice que es de 70 gigapascales. Giga es por 10 a 3. Giga significa por 10, perdón, por 10 a la 9. Kilo por 10 a la 3. Mega por 10 a la 6. Y giga por 10 a la 9. Entonces sería 70 por 10 a la 9. Entonces, la deformación del pedacito de aluminio va a ser igual a numerador 5800 por 1.3 dividido en el denominador tendremos pi por 0.002 al cuadrado por 70 por 10 a la 9. Entonces, el alargamiento de A va a ser de 0.008572 metros. Es algo bien pequeño, ¿verdad? Y la deformación del cobre va a ser lo mismo. La fuerza, que sería 5800, por la longitud del cobre, que es 2.6, dividido el área, pues es lo mismo. Entonces sería pi por 0.002 al cuadrado por el módulo de Young del cobre, que es de 110 por 10 a la 9. Muy bien, entonces la deformación del cobre va a ser igual a 5800 por, que sería 2.6 dividido pi, eso se queda igual, y aquí en lugar de 70, 110. Entonces, la deformación del cobre será de 0.019 metros. Eso quiere decir que el alargamiento total va a ser igual a 0.0085 más 0.019. Y esto va a ser igual a esto que está acá más esto que está acá. Y me va a dar un alargamiento total de 0.019 metros. Si esto yo lo multiplico por 100, porque un metro son 100 centímetros, va a ser un equivalente a 1.95 centímetros. O sea que lo que se estiró a esta barra, al final, después de aplicarle 5.800 newtons de tensión, va a ser que se va a estirar 1.95 centímetros en total. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda con esto? Todo claro, Inge. Gracias. Voy a dar ahí un minuto para que lo puedan copiar. Está explicando lo que está escribiendo en la pantalla. No. Agarre bien el lapicero. A ver. Agárrelo bien.
Yo solo puedo. Ya no. Sirve a mí. No, mi amor, aquí no. Ah, entonces no. Muy bien, estamos ya copiaron. Pasamos ya al problema 3. De la noche. A las 8 de la noche. Mami, ¿dónde me acabó? No, a mí me sirven estas hojas, Daniela. Ahí está. Ya no hay hojas, ya no hay. Bueno, problema número 3 dice, un pequeño bote transbordador mide 4 metros de ancho y 6 metros de longitud. Cuando un camión cargado sube al transbordador, este se hunde 4 centímetros en el río. ¿Cuál es el peso del camión? Ok, perfecto. Este problema... Este problema lo vamos a dejar un poquito después. Vamos a hacer el problema... El problema 3 y 4, estos deberían de ser al revés. Estos van después de estos. Y voy a hacerles el problema, el ejemplo 5 primero. El 5 y el 6. Después el 7. Y después ya me pasa estos dos. ¿Ok? Entonces vamos ahorita con el ejemplo 5. Voy a borrar esto. Ejemplo número 5 dice, las áreas de los pistones grandes y pequeños de una prensa hidráulica son 0.5 y 25 pulgadas respectivamente. ¿Qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? Para que me entiendan esto, les voy a enseñar algo. De acá, YouTube. Vamos a ver presión, jeringa hidráulica. Vamos a ver. Mucho texto. Aquí estamos. Entonces, mira, pues, esto es un experimento que ustedes han visto en la tele, en videos, en Facebook, en todos lados está. Entonces, esta manita que ustedes pueden ver acá usa el principio de Pascal. Entonces, ¿cómo es que lo usa? De este lado, yo tengo, a ver, vamos a posar. De este lado yo tengo una jeringa que está conectada por medio de una manguera a otra jeringa. Está acá, pues genera un área, igual que el espacio que está acá, genera un área. Y el líquido que se encuentra acá es un líquido que al momento de que yo aplique presión acá, este líquido lo que hace es que como no tiene otra vía para moverse, que nada más esto que está acá, lo que va a hacer es empujar a la jeringa que está del otro lado. Entonces, de este punto se aplica el principio de Pascal, que dice que la presión en este punto va a ser exactamente igual a la presión en este punto. Entonces, al momento de que yo hago una presión, como se muestra ahí, lo que hace es transmitir la fuerza del lado derecho al lado izquierdo. Eso es lo que pasa. Ahora, la presión
lo que tiene que hacer una prensa es ejercer, es justamente esto, es ejercer una fuerza pequeña de un lado y una fuerza grande del otro lado. A ver que aquí andarán tantas cosas porque es lo mismo. Ahí estamos. Entonces, si yo tengo un área muy pequeña y aquí un área muy grande, aquí va a haber una relación de fuerzas, una fuerza muy grande y una fuerza muy pequeña. Entonces, cuando a ustedes se les pincha una llanta y meten el gato, ¿verdad? Lo que hace esto es de que, bueno, o si van a un pinchazo, ven que los patojitos que están ahí meten el hidráulico. Entonces, con una palanquita mueven para arriba y para abajo y esto levanta una plataforma que a su vez levanta el carro, ¿verdad? Así es como funciona el gato. La cuestión es de que los patojitos que están en los pinchazos, pues no es de que tengan una fuerza sobrehumana para levantar el carro, no, sino ellos utilizan una herramienta que a la vez utiliza un principio físico, que es el principio de Pascal. Entonces, con esta relación que nosotros vamos a tener acá, vamos a ver que si ejercemos aquí una fuerza pequeña, vamos a poder levantar un gran peso. Y es justamente esto, Cuando yo estoy ejerciendo la fuerza acá, todas las partículas del agua se van a comenzar a desplazar y estas van a hacer a su vez que se mueva la otra plataforma. Y ahí está, justamente. Ahí estamos. Mucho texto, mucho texto. Ok. No sé si me van entendiendo con esto. Más o menos. Más o menos, Inge. Igual que más o menos. Ok. Entonces, mira, pues vamos a hacer el problemita. La cuestión acá es de que dice que tengo un área. Entonces, aquí tengo un pistón pequeño que va a estar conectado a otro pistón que va a ser más grande. Ahí estamos. Es este de aquí y este de acá. Todo lo que está aquí encerrado pues es agua, ¿sí? Todo lo que está aquí va a ser agua. Y pues aquí tengo mi superficie pequeña y aquí tengo mi superficie grande. Esta es una prensa, ¿verdad? Común y corriente. Entonces, dice, las áreas de los pistones grandes y pequeños de una prensa hidráulica son 0.5 de 25 pulgadas cuadradas. O sea que el área de esto es de 0.5 pulgadas a cuadrado. La área de esta es de 25 pulgadas a cuadrado. ¿Qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? Aquí en el área más grande es donde va a estar la carga más grande, ¿verdad? Entonces, de este lado tenemos 1 tonelada, o lo que equivale a 2000 libras. Entonces, imagínense levantar 2000 libras, es mucho peso. Entonces, la fuerza que yo tendría que ejercer en este punto para poder levantar este peso del otro lado, debe ser una fuerza también muy grande, ¿o no? No necesariamente, porque para eso que se utiliza todo este sistema hidráulico y se utiliza el sistema del principio Pascal, ¿no? Entonces, yo tengo este punto, que es el punto A, y voy a tener este punto, que es el punto B. Según Pascal, me dice que la presión en el punto A es exactamente igual a la presión en el punto B. Entonces, todo lo que ocurra acá en el líquido solo es para transmitir fuerza, pero no es de que vaya algo más.
esta presión A y presión B las puedo obtener con fuerza dividido área es igual a fuerza dividido área, porque es la fórmula de presión, ¿verdad? Entonces aquí sería la presión, la fuerza en A, el área A, la fuerza en B y el área en B. ¿Cuál es la fuerza en A? Es la que ando buscando. ¿Cuál es el área en A? Es la que ya me dan, que es de 0.5 pulgadas al cuadrado. ¿Cuál es mi fuerza B? Es la de 2000 libras. ¿Y cuál es mi área B? Es la de 25 pulgadas al cuadrado. Esto se da con esto y me queda entonces que la fuerza A es 0.5 por 2000 dividido 25. Entonces, si ustedes hacen esto es 0.5 por 2000 dividido 25, serían 16 libras. Entonces, haciendo 16 libras de fuerza de un lado, puedo levantar 2000 libras de fuerza del otro lado. Y así es como funciona una prensa. No sé si tenemos alguna duda con esto. ¿Alguna duda? No estén tímidos. Oh, claro, Inge, gracias. Tío, Ya no nos puede caer así. Ingeniero, perdón. ¿manda junto a mí? Es 0.5 por 2000, ¿verdad? Sí, Dividido 25. sí. A mí me sale 40, pero no sé. Sí. 40, vamos a ver. Ah, sí, es que puse punto 2, perdón, es Ujú. por 2. Punto 5 por 2000 dividido 25. 40, tienes toda la razón del mundo. Muchas gracias. Muy amable. Aquí serían 40 libras. Bueno, igual sigue siendo una fuerza pequeña, ¿verdad? 40 libras para 2000 libras es una relación bastante buena. Se va a lastimar con eso, mi vida. Hay un momento para que copien y ya hacemos el ejemplo número 6. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo número 6. Dice, una fuerza, de 400 newtons se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica, cuyo diámetro es de 4 centímetros. ¿Cuál deberá ser el diámetro del pistón grande para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos? Entonces voy a dejar el dibujito porque pues básicamente es lo mismo. Solo lo que vamos a borrar en este caso sería esto que está acá, ¿verdad? Y vamos a borrar los datos de arriba. Este dato, también este dato se va a ir y se va a ir este de acá. Entonces dice que una fuerza de 400 newtons se aplica en el pistón pequeño. En este pistón
se aplica una fuerza de 400 newtons, cuyo diámetro es de 4 centímetros. Entonces, el diámetro es de 4 centímetros. ¿Cuál deberá ser el diámetro del pistón grande? Está acá, nos están preguntando su diámetro, para que pueda levantar una carga de 200 kilogramos. Ojo, 200 kilogramos es masa, no es fuerza. O sea que estos 200 kilogramos se convierten en un peso. Y el peso sería entonces 200 por 9.8. Y esto sería entonces 1960 newtons. Entonces también aquí la relación entre la fuerza que yo estoy haciendo y la fuerza que voy a levantar es bastante grande, ¿sí? Ya con esto entonces puedo hacer mis cálculos. Entonces tengo la fuerza A, la fuerza que se ejerce en este punto es de 400 newtons. El área de este pedazo de acá es de, como están dando diámetro, sería pi cuartos del diámetro, que sería 0.04. 4 centímetros equivale a 4 dividido entre 100, y esto sería 0.04. Entonces son 0.04 metros al cuadrado igual a... no. Olviden esto que les acabo de decir. Porque me están preguntando el diámetro del otro pistón. Entonces, el diámetro del otro pistón también va a ser muy pequeño, y lo vamos a dejar al final en centímetros. Entonces, la fuerza que se aplica acá, 400, divide el área, que sería pi cuartos, del diámetro, que sería 4 centímetros al cuadrado, igual a la fuerza B que se aplica en este lado, que sería 1960 newtons, dividido pi cuartos de el diámetro al cuadrado. Entonces, la cuestión acá es que pi cuartos se elimina con pi cuartos porque es una constante, ¿verdad? Esto que está acá pasa a multiplicar y esto que está acá pasa a multiplicar. Entonces me quedaría 400 newtons por t al cuadrado es igual a 1960 newtons por 16 centímetros al cuadrado. Ahora, esto que está acá pasa a dividir. Entonces me quedaría t al cuadrado es igual a 1960 newtons dividido 400 newtons, y esto multiplicado por 16 centímetros al cuadrado. La dimensional newtons se elimina con la otra dimensional newtons, por eso es que no hay problema, y me va a quedar entonces 1960 por 16 dividido 400, y esto me quedaría que d es igual a la raíz de 78.4 centímetros al cuadrado. Entonces, sacándole la raíz a esto que está acá, voy a tener 8.85 centímetros. Entonces, este sería el diámetro del pistón más grande, de 8.85 centímetros, y el pistón más pequeño tiene un diámetro de 4 centímetros. Esto sería el problema número 6. No sé si estamos bien, ¿alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo claro, Inge.
Nítido. Ya lo copiaron, ya le tomaron foto, screen, lo que sea. Ya. Nítido. Bueno, vamos a hacer el último problema del día para no tocar tantos y ya el otro sábado pues seguimos con esto. Entonces, dice, el ejemplo 7 dice, un cubo de 100 gramos que mide 2 centímetros por lado se ata al extremo de una cuerda y se sumerge totalmente en agua. ¿Cuál es el empuje y cuál es la tensión en la cuerda? Bueno, vamos a ver. Voy a borrar esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que... vamos a suponer que este es un recipiente, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un recipiente. Y dentro tengo un cubo. Entonces, este cubo dice que se ata a una cuerda. Suponer que aquí está el techo. ¿Va? Entonces, y lo que está aquí adentro es agua. Ahí estamos. Entonces, el cubo este que está aquí dice, el cubo es de 100 gramos. Entonces, la masa del cubo es de 100 gramos o lo que equivale a 0.1 kilogramos, ¿verdad? Mide 2 centímetros por lado. Entonces, si mide 2 centímetros por lado, ustedes saben que el volumen de un cubo es el volumen de un cubo es el lado, o sea, uno de sus lados, al cubo. Entonces, en este caso, lo puedo dejar por gramos por centímetro, o lo puedo dejar en kilogramos por metro cúbico. No sé, vamos a descubrirlo ahora. El volumen, si es 2 centímetros, sería 0.02 metros al cubo, ¿verdad? Entonces, esto equivale a 0.02 al cubo. Y esto sería, es 0.12345 metros cúbicos. Este es el volumen del cubo que se encuentra acá. ¿Cuál es el empuje y cuál es la tensión? Entonces, miren, pues, esto es del principio de Arquímedes. Esto es Arquímedes. Entonces, Arquímedes me dice que hay una fuerza de empuje hacia arriba debida al fluido que está alrededor de este cubo. Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre de las fuerzas que están actuando sobre el cubo, tendría el peso para abajo, tendría la tensión para arriba, que sería la tensión de esta cuerda, y además tendría una fuerza boyante para arriba. La fuerza boyante la vamos a escribir como una B mayúscula. Entonces, esta fuerza boyante, según Arquímedes, es igual al peso del volumen del líquido o del fluido desplazado. Entonces, ¿a qué líquido estamos desplazando? Al agua, ¿verdad? Entonces, la fuerza boyante es igual a peso. Y peso es masa por gravedad. De acá, yo tengo que la densidad es igual a masa dividido volumen. Si espejo para masa, tengo que es densidad por volumen. Y si sustituyo esto acá, tengo que la fuerza boyante es igual a densidad por volumen por fuerza de gravedad. Y esta es una de las ecuaciones más utilizadas para el principio de Arquímedes. Entonces, la fuerza que se está haciendo para arriba debido al volumen de agua desplazado es el volumen de agua, que sería 1000, ¿verdad? 1000 porque 1000 es la densidad del agua.
es 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen desplazado tiene que estar en metros, o sea, 0.000008 metros cúbicos, porque es el volumen que introducimos al agua y es el volumen que se movió. Y la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Como la gravedad siempre está en metros por segundo, por eso es que todo lo demás debe estar en metros, a puro tubo. Entonces, yo ya hago mis operaciones y voy a tener 1000 por esto que me salió por 9.8. Entonces, la fuerza buoyante sería de 0.078 newtons. Metro cúbico con metro cúbico, kilogramo o metro segundo al cuadrado, newtons. Entonces, me están pidiendo ¿cuál es el empuje? El empuje es este. ¿Y cuál es la tensión en la cuerda? Entonces, como ya tengo la masa del cubo, el peso del cubo va a ser 0.1 kilogramos por 9.8 metros segundos al cuadrado. Entonces, 0.1 por 9.8 es 0.98. 0.98 newtons. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y tendría tensión más la fuerza buoyante menos el peso es igual a 0. Entonces, la tensión es igual al peso, que es 0.98, menos la fuerza buoyante, que es 0.078. Y la tensión va a ser igual a esto que está acá menos esto que está acá. Entonces, la tensión es de 0.90 newtons. Y ahí está. Estas serían las dos soluciones para el ejemplo número 7. No sé si hay alguna duda con esto. Ok. Vamos a terminar esta hoja la otra semana. Estén atentos porque tengo que subir unos problemas de fluidos para chicos de otra universidad al canal. Entonces ustedes ahí pueden ver y pues tomar idea de cómo se hacen unos ejemplos. Ustedes lo pueden ver ahí. Y voy a subir unos ejemplos también de torque y equilibrio. Entonces, sin más, les deseo un excelente fin de semana. Que estén muy bien. La clase la voy a subir en la tarde. Solo terminamos esto. Y pues nada, espero que estén muy bien y nos vemos el otro sábado. Gracias, Inge. ¿Cuándo vamos a tener el otro examen parcial? El otro examen parcial, no sé. Me gustaría poderlos examinar de fluidos estáticos. Entonces, yo considero que mejor vamos a agarrar estas, o sea, hoy y la otra semana, a ver, veamos. La otra semana para hacer más ejemplos y tal vez podemos dejar algún tipo de hoja de trabajo aquí y hacemos el parcial. Ah, no, vamos a tener que hacer el parcial aquí, ¿ve? Porque el PEM se acaba aquí. Entonces, así miremos fluidos en movimiento, aquí y acá. A ver, estamos 3. Fluidos estáticos, parcial. Fluidos en movimiento, aquí 24 y 31 de octubre. Repaso general y examen final. Y ahí estamos. Se acabó el semestre. Eso. Bravissimo. 17 examen parcial. Inge, ¿y en qué sección del libro está este tema? ¿El libro de Tippens? Sí.
No tengo ni idea. Bueno, Ahorita te digo. Daniela, espérese. Ahorita te digo. Depends. Depends. Yo creo que es como el capítulo 11 o algo así. Me interviene con rotación, fluidos, capítulo 15, cabal. ¿Aquí está? Entonces, lo que estamos viendo acá, aquí están todas las densidades, presión, presión de fluido, aquí está lo de Pascal, lo que les estaba diciendo. Aquí está la de una columna, densidad, gravedad, altura. Eh, tenemos medición de la presión, la prensa hidráulica, que es, aquí está justamente el dibujo que estábamos haciendo. Principio de Arquímedes, que es lo que estamos viendo, y que ahora aquí está, densidad, gravedad, altura. Y tenemos densidad, gravedad, volumen. ¿Qué está? Densidad, gravedad, volumen, densidad, gravedad, volumen. Entonces, esto es justamente lo que estamos viendo. Y vamos a seguir haciendo problemas de estos. Y ya después vamos a ver el flujo de fluidos, que sería el gasto caudal y la cuestión de Bernoulli. Ahí estamos. Ok, chicos, chicas, sin más, que estén muy bien. Éxitos y bendiciones.